Bien, pues dejamos al pueblo elegido en un auge después del regreso del exilio, auge que tiene sus más y sus menos, obviamente, un poco todavía con la división, ¿no?, del norte y del sur. Al menos los samaritanos se mantenían muy independientes del reino de Judea en Jerusalén. En fin, el caso es que ahí la Biblia no menciona muchos detalles. Nos saltamos un poco a lo que está sucediendo en la historia universal. Habíamos dejado como dominadores de la escena a los persas. Lo que pasa es que empieza a crecer el imperio griego, los griegos. Será más o menos conocido como pues los griegos efectivamente crecen. Y luego pues acaban con ellos los macedonios, concretamente, ¿no? Y vienen las grandes hazañas de Alejandro Magno. Pero bueno, antes de llegar a aquello, resulta que los griegos van cobrando fuerzas y hay dos batallas decisivas, una en Maratón contra los persas de Darío en el año 491, casi 500 años antes de la venida de nuestro Señor, y otra en el 480 en Salamina, en la que los griegos van venciendo a los persas. Como decía, todo es política exterior, lo que está sucediendo en el mundo. En el pueblo judío pues se dedica a lo que ellos se tienen que dedicar, con sus más y con sus menos, ya decía. Y entra a la escena Alejandro Magno. A él sí que se le menciona en uno de los libros de los Macabeos. Habla pues de eso, de sus conquistas, de sus luchas, extiende su imperio de una manera verdaderamente formidable. Lo que pasa es que a su muerte, sus generales, que heredan todo lo que él había conquistado, se empiezan a pelear. Entonces entran en escena dos grandes dinastías, las de los Ptolomeos por parte de Egipto y los Seleucidas, que tomaron gran poder sobre el Medio Oriente. Bien, de manera que ellos se reparten, podríamos decir, aquel mundo. Primero los Ptolomeos llegan y conquistan Palestina, luego los Seleucidas, más o menos estamos hablando del año 200 cuando entran los Seleucidas, que son de tendencia griega, de manera que se heleniza toda la cultura. El hebreo pierde su auge y ahí tiene lugar un acontecimiento muy interesante, sobre todo para las Sagradas Escrituras, y es que unos sabios, 70 concretamente, traducen la Biblia entre el siglo III y el siglo II a.C. al griego. Una traducción muy importante y muy interesante porque muchos pasajes en hebreo se pierden. Habría que hablar de cómo se copia la Sagrada Escritura, de cómo se va transmitiendo, pero eso es materia de otra clase. Bien, Judea permaneció unida a los Ptolomeos casi por 100 años, hasta que los Seleucidas, con Antíoco III, tomó posesión de Palestina, permitió a los judíos seguir con su religión. Lo que pasa es que Antíoco IV pues ya no era exactamente el mismo, y entonces impuso el mundo helénico sobre los judíos. Eso pues les cayó como patada en el hígado. Ya había sido profetizada la abominación de la desolación, de manera que en el templo se instituye el culto a Zeus, y no solo eso, sino que desafortunadamente los pobres de los judíos pues acaban en una situación muy, pero muy precaria, porque observar el sábado o sacrificios a los dioses o leer la Torá implicaba pena de muerte. Concretamente leemos en el segundo libro de los Macabeos: Antíoco tuvo la osadía de entrar en el templo más santo de toda la tierra, con sus manos impuras tomó los objetos sagrados y arrebató con manos sacrílegas los presentes hechos por otros reyes
para realzar la gloria y el honor de ese lugar. De manera que se da pues eso, una profanación del templo y bueno, pues realmente los judíos no se iban a quedar de brazos cruzados. Hay una serie de movimientos, podríamos decir, de resistencia, y aquí es donde entra la familia de los macabeos, ¿no? Matatías proclamó una guerra santa, a él lo sucedieron sus hijos, ellos continúan esa cruzada, podríamos decir, por recuperar lo que para ellos eran lugares santos, ¿no? El templo y bueno, pues echar a ese mundo helénico, a los Seleucidas de Jerusalén concretamente. Los libros de los macabeos son interesantes no solo por las narraciones, que en ocasiones se contraponen o se sobreponen, no es fácil seguir muchas veces la secuencia en el libro de los macabeos, pero sí tienen su gran importancia porque hay una afirmación muy interesante en la que se dice que la creación viene de la nada. Es una cita que se utiliza en otra materia de teología junto con la del Génesis, que Dios sacó todo lo que existe de la nada. Otra idea central es la fe en la resurrección, las plegarias ofrecidas por los muertos y pues en principio implícitamente la existencia del purgatorio. Y el mensaje central es la fortaleza ante la fe o la fortaleza para defender la propia fe. Finalmente llegó la paz, más que nada porque los Seleucidas iban en declive. Juan Hircano, sucesor de los macabeos, se erige a sí mismo como líder político y religioso y se nombra a sí mismo sumo sacerdote. Eso tiene lugar acerca del año 100 a.C. Su hijo, Simón, si no me equivoco, también se nombra sumo sacerdote, y ellos tienen el sueño de extender el reinado de David. De manera que empiezan a conquistar tierras, empiezan a crecer. Lo que pasa es que si saltamos una vez más a lo que está sucediendo en el mundo, los romanos están creciendo. El imperio romano está en pleno auge, va a acabar con los Seleucidas, y para quien haya visto cuál fue la extensión del imperio romano, pues Palestina queda dentro de la dominación romana. De manera que efectivamente llegan a Palestina. Por entonces pues eran los asmoneos los que se habían sucedido en el poder. Lo que pasa es que para cuando llegan los romanos, Herodes se hace nombrar rey por Marco Antonio, y él se había casado con una de las descendientes de los asmoneos, y claro, Herodes con una fiereza, con un odio para la gente, con una capacidad, digamos, de matar, una sangre fría tremenda, pues impone un reinado muy duro. Y con eso, podríamos decir, llegamos más o menos a los tiempos de nuestro Señor. Lo que sigue de ahí para adelante sería la historia ya de nuestro Señor, concretamente, lo que nos narran los evangelios, y de ahí para adelante la historia de la Iglesia, que si Dios lo permite, podría ser el siguiente curso. Muchísimas gracias.